Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más sobre profecía bíblica. Bienvenidos al canal Apología Adventista, donde hacemos estudios profundos de la Biblia. En esta ocasión, hermanos, queremos, como siempre lo hacemos, de invitarles a que se suscriban al canal. Si aún no lo han hecho, háganlo, hermanos. Para nosotros esto es muy importante porque de esta manera podemos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que, hermanos, en esta ocasión queremos hacer un análisis profundo sobre profecía bíblica, ya que este canal se ha hecho con ese objetivo de predicar la verdad presente, de predicar temas sólidos y profundos de Daniel y Apocalipsis. En esta ocasión, hermanos, vamos a orar porque queremos analizar un tema de suprema importancia y de verdad presente para esta actualidad. Así que, hermanos, vengamos de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permites una vez más conocer tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje. Bendice a tu siervo para que tu siervo pueda darse a explicar y que este tema pueda quedar claro y entendible. Ábrenos, Señor, el entendimiento para que podamos comprender tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Cuando los adventistas del séptimo día hablamos de Babilonia, cuando hablamos del protestantismo apóstata, estamos hablando de sistemas de falsa religión. O sea, no estamos condenando a las personas ni hablando mal de las personas que componen estos sistemas, sino de los sistemas de falsa religión. Lo que hace que estos sistemas sean Babilonia son sus enseñanzas, son sus doctrinas. Por eso, hermanos, en la Biblia se le llama a estos sistemas Babilonia y se les simboliza con una ramera. Ahora, cuando entendemos este punto, vamos a comprender que en la Biblia están contemplados sistemas falsos y apóstatas. Aunque en estos sistemas hay hijos de Dios, inclusive la mayoría de hijos de Dios está en estos sistemas, lo dice Apocalipsis 18:4, pero como sistemas son Babilonia, son sistemas apóstatas que enseñan doctrinas y mandamientos de hombre. Por otro lado, al pueblo de Dios en Apocalipsis se le compara con una mujer pura, que Pablo le llama una mujer virgen, Efesios capítulo 5, 25 al 27. En Apocalipsis 12 se simboliza al pueblo de Dios, al remanente, y este remanente se le caracteriza como los santos que guardan los mandamientos. Los babilonios, las iglesias falsas y apóstatas como sistemas, y el pueblo de Dios, el remanente, que guarda y exalta los mandamientos de Dios. En este mundo de rebelión y apostasía, Dios tiene hijos de Dios fieles. No todos están en rebelión. Siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha tenido un remanente, un pueblo fiel que ama y guarda los mandamientos de Dios. Eso lo dice Apocalipsis 14:12. En efecto, leamos Apocalipsis 14:12 para que veamos. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos. Esta palabra paciencia se puede traducir hupoponé, el aguante, la resistencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por eso, hermanos, cuando analizamos Apocalipsis 12, no cabe duda que esa mujer es un símbolo de la iglesia pura, de la iglesia verdadera, que no se mezcla con la apostasía, no se mezcla en alianzas ilícitas con los magnates de la tierra, y se le identifica a esta iglesia como el pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Mientras que la contraparte es la ramera de Apocalipsis 17, llamada Babilonia, que tiene hijas, y esta ramera fornica con los reyes de la tierra. En esta clase, hermanos, queremos estudiar y queremos demostrar
que así como la madre fue perseguidora durante los 1260 años de persecución papal, durante la Edad Media, durante la hegemonía del Cuerno Pequeño, la Iglesia papal usó el poder civil para perseguir, entre comillas, los herejes. La Iglesia Católica mató miles de cristianos durante la mal llamada Santa Inquisición. La madre usó el poder civil para matar al pueblo de Dios durante 1260 años. En efecto, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 12, se dice esto. Apocalipsis 12, versículo 6, para que veamos, de que la mujer fue perseguida y fue sustentada por Dios durante 1260 días. Apocalipsis 12, 6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Estos 1260 días se mencionan de otra manera en los versículos o en el versículo 14. Apocalipsis 12, 14 se habla de este mismo periodo, pero con diferentes nombres. Versículo 14 dice, y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Esta fue la hegemonía papal durante los 1260 años de persecución, donde el Cuerno Pequeño le hizo la guerra a los santos del Altísimo. Eso dice Daniel 7:25. En efecto, cuando lo vamos a Apocalipsis 13, se usa el mismo periodo, pero con diferente nombre. Y se le llama a este periodo 42 meses. Es lo mismo que 1260 días. Apocalipsis 13, versículo 5. Se habla de este mismo poder como la bestia, pero aquí en el sentido, la Iglesia usando el poder civil. Aquí se enfatiza la esfera del poder civil de la Iglesia. Es como una bestia. Y dice el versículo 5 de Apocalipsis 13, y se le dio, noten, y se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad por 42 meses. Noten que se le dio autoridad. Ahora la pregunta es, ¿para qué fue esta autoridad por 42 meses? El versículo 7 se nos dice que fue para perseguir al pueblo de Dios. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este fue el periodo de persecución del papado durante los 1260 años, que lo hemos explicado en otras clases, que estos 1260 años iniciaron en el año 538 y culminaron en el año de 1798. Cuando la Revolución Francesa mató al Papa Pío VI. Eso lo corrobora aún hasta la historia secular. La muerte de Pío VI, un año después de su cautiverio en Francia, se cumplió la predicción de que este poder iba a sufrir una herida de muerte. Esto lo dice Apocalipsis 13, versículo 3. Apocalipsis 13, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Noten que aquí se habla que esta bestia tuvo una herida de muerte. Por el contexto inmediato se entiende de que esta herida de muerte fue después de los 42 meses y no antes. Porque en efecto, noten como dice Apocalipsis 13, ahí mismo, en los versículos 9 y 10, se cumple la predicción de que esta bestia iba a sufrir un castigo, así como ella hacía durante los 42 meses contra el pueblo de Dios.
esto mismo le iba a suceder a este sistema al final de los 42 meses. Apocalipsis 13, versículos 9 y 10. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Si alguno lleva en cautividad, noten que esto es lo que hacía el papado. Esto es lo que hacía la madre de las rameras durante la media. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia, el jupoponec de los santos. Ahora, vamos a ver en esta segunda parte o segundo segmento de esta clase que esta ramera Babilonia, que se embriagó con la sangre de los mártires durante los 1260 años, esta ramera tiene también hijas, y estas hijas son también perseguidoras, y son rameras igual que la madre. Noten, y vamos a ver de que así como la madre fue perseguidora durante los 42 meses, las hijas de esta madre se van a tornar en perseguidoras en la última etapa final de la historia. El diablo va a usar también a las hijas para perseguir al pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Así como el diablo usó a la madre, usará también a las hijas para que hagan una coalición impía con los reyes y magnates de la tierra, para que esta coalición impía, esta triple alianza satánica, unida en una unión corrupta, va a perseguir al pueblo de Dios. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ve acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Noten que hay una madre, hay una ramera que está sentada sobre una bestia y sobre las aguas al mismo tiempo. Es una ramera que fornica, o sea, domina la política y domina las muchedumbres con su vino ponzoñoso. O sea, es una ramera que tiene poder absoluto en el globo terráqueo. Fornica con los reyes de la tierra, está sentada en una bestia, domina el poder político del globo terráqueo, y es una ramera también que domina a las aguas, a las muchedumbres. Pero noten cómo se llama esta ramera. Versículo 5. Apocalipsis 17, versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. Noten que hay una madre que tiene hija, y las hijas son igual que la madre de ramera. Si son rameras igual que la madre, significa que estas hijas también fornican con los reyes de la tierra, con los que la madre fornica. O sea que las hijas y la madre van a actuar en concierto para buscar la ayuda de los poderes civiles de la tierra para perseguir al pueblo de Dios. O sea, vemos en Apocalipsis 17 una coalición impía de una madre, de una ramera, que fornica con los reyes de la tierra. Y esta ramera también tiene hijas. Ahora, ¿de dónde proviene este simbolismo? Hay muchas referencias bíblicas en la Biblia de dónde proviene este simbolismo. Pero yo quiero que usemos la muerte de Juan el Bautista. La muerte de Juan el Bautista es una tipología que nos dice lo que pasará en el tiempo del fin. La historia de la muerte de Juan el Bautista es una historia tipológica. Esta historia de la muerte de Juan el Bautista nos dice en lujo de detalle que en este mundo habrá una coalición impía compuesta de una triple alianza. Los que mataron a Juan el Bautista fue
tres integrantes. Estos tres integrantes son símbolos de poderes políticos y religiosos que encontramos en Apocalipsis 17. Analicemos cómo fue la muerte de Juan el Bautista. Y vamos a ver que estaban implicados tres integrantes. Una ramera, una madre, que era Herodías, un rey político, que era Herodes, y la hija de Herodías, que actuó en concierto con la madre para pedir la cabeza del profeta de Juan el Bautista, que en los evangelios se le llama el Elías, el segundo Elías. Marcos capítulo 6, versículos 21 al 28. Noten lo que pasó con Juan el Bautista y quiénes lo mataron. Y vamos a ver de que eran tres integrantes. Marcos capítulo 6, versículos 21 al 28. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, noten que ahí está Herodes, la hija de quién? De Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, noten que se infiere de que en esta fiesta estaban borrachos. Herodes estaba borracho. Y noten lo que dijo el rey. El rey dijo a la muchacha, a la hija de Herodías, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Esto se infiere que estaba borracho. Herodes estaba bien borracho. Y dice, y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, noten que se recalca, dijo a su madre, o sea, la hija le pidió autorización a su madre. ¿Qué pediré? Ella le dijo, noten la madre, ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Esto es terrible, hermanos. Aquí en esta reunión, en esta fiesta de cumpleaños, se hicieron presente todas las legiones de demonio. Y dice, no quiso desecharla. Por eso es que Cristo dijo, guárdense de la levadura de Herodes. Se hablaba de este Herodes. Porque Herodes sabía que Juan el Bautista era profeta de Dios y que era inocente. Pero Herodes prefirió mejor agradar a la hija y a los que estaban ahí con él en la fiesta. O sea, Herodes representa a aquellas personas que ceden al error y a la apostasía por intereses personales. Muchos quizás en la iglesia practicamos la levadura de Herodes, que cedemos al error, nos desviamos para el error, para la mentira, por no perder credibilidad, por no perder un puesto político o por no perder un puesto religioso dentro de la iglesia. Nos desviamos al error. Por eso es que Cristo le dijo a los discípulos, guárdense de la levadura de Herodes. Se refería a este Herodes, era Herodes Antipas. Y dice, y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban en él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a su guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y dice, el guarda fue, le decapitó en la cárcel, trajo su cabeza en un plato y dio a la muchacha. Y la muchacha se la dio a su madre. Porque según el contexto, quien odiaba verdaderamente a Juan era Herodías. Porque Juan el Bautista denunciaba esa relación ilícita entre Herodes y Herodías. Porque era un adulterio que estaban viviendo. Porque esa mujer Herodías era mujer de Felipe, hermano de Herodes. O sea que Juan el Bautista fue decapitado y era odiado por esta ramera Herodías
porque Juan el Bautista predicaba la verdad y le denunciaba su pecado. Así que el diablo estaba detrás de esta historia. El diablo quería en realidad la cabeza de Juan el Bautista, porque el diablo sabía que Juan el Bautista era un reformador y que el mensaje de Juan iba a traer reforma a la nación judía y que muchos de los hijos de Israel se iban a volver al pacto a través de la predicación de Juan el Bautista. En efecto, muchos se convirtieron, dice Lucas capítulo 7. Mucha gente se bautizaba y creía en el evangelio cuando escuchaban el mensaje de Juan. Así que el diablo no le convenía que Juan estuviese vivo. Así que usó a una coalición entre un rey político, entre una ramera y una hija para decapitar al profeta de Dios. Esta historia, hermanos, es una tipología. Así como el diablo usó 3 integrantes con la muerte de Juan el Bautista, el diablo también va a usar 3 integrantes. Vimos en Apocalipsis 17 que hay una ramera, hay reyes políticos que fornican con la ramera, y esta ramera tiene hijas que, según la profecía, estas hijas se van a tornar en perseguidoras, igual como la madre. Ahora, ¿quiénes son las hijas? Si la madre representa al catolicismo romano persiguiendo al pueblo de Dios durante los 1260 días, ¿quiénes son las hijas? Vamos a ver que las hijas representa a las iglesias protestantes que siguen las doctrinas de la Iglesia Católica. Las hijas representa al protestantismo apóstata que sigue los mandamientos creados por la madre. Estas hijas, según la profecía, van a ser perseguidoras, se van a unir con la madre, así como la hija llamada Salomé se unió con Herodías para pedir la cabeza del profeta de Dios, la cabeza de Juan el Bautista. Las historias son tipológicas. Si nos remontamos a la historia de Juan el Bautista y de Elías el Tisbita, vamos a ver que en la historia de Elías el Tisbita, 1 Reyes 16, 17 y 18, encontramos que cuando Elías el Tisbita se levantó para reformar a la nación de Israel que estaba en apostasía, que había seguido a los Baales, el diablo levantó 3 integrantes, al rey Acab, a Jezabel, una prostituta, y a los falsos profetas de Baal, que hicieron una coalición impía para perseguir al profeta de Dios en el Antiguo Testamento. Porque la historia se repite y las historias son tipológicas que aterrizan con el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 17 encontramos una ramera que es madre, que fornica con los reyes de la tierra. Así como Jezabel fornicaba con Acab, así como Herodías fornicaba con el rey Herodes, así también esta madre de Apocalipsis 17 fornica con los reyes de la tierra. Los falsos profetas de Baal equivalen a la hija de Herodías, y la hija de Herodías equivale a las hijas de la gran ramera que encontramos en Apocalipsis 17, versículo 5. Vamos a ver de que las hijas representa al protestantismo apóstata como sistema de falsa religión que siguen las doctrinas de la madre, y según la profecía también se van a tornar en perseguidoras. Todas esas iglesias protestantes que existen hoy en día y que rechazan la ley de Dios y que rechazan el 4.º mandamiento de la ley de Dios, se van a unir con la madre para buscar la ayuda del poder civil y así tornarse también en perseguidora, como lo hizo la hija de Herodías de pedir la cabeza de Juan el Bautista. La historia se volverá a repetir al pie de la letra. Ahora, ¿qué es Babilonia? ¿Por qué esta ramera de Apocalipsis 17 se le llama Babilonia? Babilonia siempre fue un símbolo de apostasía, de rebelión y de idolatría.
Babilonia siempre fue un símbolo de pecado y de abominación. Babilonia representa a los poderes perseguidores que han perseguido al pueblo de Dios durante toda la historia. Y noten cómo dice esta cita: Conflicto de los siglos, página 378, párrafo 2. Conflicto de los siglos, página 378, párrafo 2 dice: ¿qué es Babilonia? La palabra Babilonia se deriva de Babel, significa confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. En el capítulo 17 del Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa símbolo de una iglesia pura y una mujer vil de una iglesia apóstata. Noten que Babilonia representa una iglesia apóstata. No cabe duda que es un símbolo para el sistema católico romano. Es la Babilonia del Apocalipsis, la Babilonia espiritual. Porque esta mujer se llama Babilonia, símbolo del sistema católico romano que se embriagó con la sangre de los mártires. Miles de hugonotes, miles de albigenses y valdenses murieron en las manos de la mal llamada Santa Inquisición romana. Ahora, pero esta ramera tiene hija. No tiene ningún hijo varón, todas son hijas. Babilonia, madre de la ramera. ¿Quiénes son estas hijas? En el Conflicto de los siglos, página 380, párrafo 1, se explica quiénes son esas hijas. Conflicto de los siglos, página 380, párrafo 1 dice: se dice que Babilonia es la madre de la ramera. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. En otras palabras, la ramera representa al cristianismo apóstata, las iglesias protestantes como sistemas que siguen las mismas doctrinas y tradiciones y mandamientos del sistema católico romano, que es la madre. La pregunta es: ¿será que las hijas van a perseguir al pueblo de Dios al final de la historia como lo hizo los falsos profetas de Baal y como lo hizo la hija de Herodías? Sí. Las hijas van a formar alianza ilícita con los magnates de la tierra y con la madre para otra vez pedir la cabeza del tercer Elías, que representa al remanente. El tercer Elías en Apocalipsis ya no es un individuo, sino que representa al remanente, al pueblo de Dios que guarda los mandamientos. El pleito, la pleitesía, el conflicto final será por los mandamientos. Los adventistas del séptimo día hemos creído que el conflicto final, la piedra de toque, la piedra de tropiezo del protestantismo y del catolicismo será el cuarto mandamiento, que se refiere a la observancia del sábado, del día santo de Dios. Según mi Biblia y según las profecías tipológicas, las hijas van a tornarse en perseguidoras. Va a haber una persecución de iglesia, Estado y hijas uniéndose en una coalición impía para perseguir al tercer Elías. Esta tipología viene de Ezequiel capítulo 16, versículo 44. Ezequiel capítulo 16, versículo 44 dice: he aquí, todo el que usa de refrán te aplicará a ti el refrán que dice: ¿cuál es la madre? Tal es la hija. Noten que así como es la madre, también es la hija. Hasta tenemos un dicho secular que dice: de tal palo, tal astilla. Así como la madre persiguió durante los 1260 días de persecución, también las hijas al final de la historia van a tornarse en perseguidoras. ¿Y cómo lo harán?
buscando el apoyo civil de los reyes de la tierra. O sea que las hijas, por mandato de la madre, las hijas van a pedirle a los reyes políticos, al poder civil, a los presidentes, que también quieren la cabeza de Juan el Bautista. Pero ahora Juan el Bautista representa al remanente, a los hijos de Dios que guardan los mandamientos. La historia se cumple perfectamente bien. No estamos ni especulando ni exagerando. Simplemente estamos usando una tipología exacta y perfecta, que así como pasó en el antaño, el diablo va a usar a las hijas para que las hijas le pidan al poder civil la cabeza del tercer Elías. Y sabe, hermanos, que esto lo corrobora el espíritu de profecía. Lo que dicen los libros de esta señora, que tuvo mucha luz, está en perfecta armonía con lo que dice la profecía bíblica. El conflicto de los siglos, página 574, párrafo 2, dice: ¿de qué manera el diablo va a unir a la madre y a las hijas? El diablo va a usar dos doctrinas. Noten cómo dice: merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo. Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel forma la base del espiritismo. ¿El qué? La inmortalidad del alma. Este crea, ¿el qué? El domingo. Este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes, escuchen, hermanos, aquí están las hijas. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender la mano a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país, o sea, Estados Unidos, marchará en la huella de Roma, pisoteando los derechos de conciencia. O sea que las iglesias protestantes van a unirse con el poder civil. ¿Para qué? Para pedir la cabeza del tercer Elías. Pero ¿quién dio esa orden? La madre. ¿Por qué la madre que quiere en realidad la cabeza del tercer Elías? Noten esta otra cita. Boletín de la Conferencia General del 13 de abril de 1891. Esta cita es diáfana y clara. Boletín de la Conferencia General del 13 de abril de 1891 dice, noten cómo dice: el llamado mundo protestante formará una coalición con el hombre de pecado. ¿Qué es coalición? Unificación, unidad. El llamado mundo protestante, que son las hijas, formará una coalición con el hombre de pecado, y la iglesia y el mundo estarán en una corrupta armonía. Aquí la crisis se aproxima al mundo. Las escrituras enseñan que el papado recuperará su pérdida de supremacía, o sea que va a volver a perseguir este sistema. Como lo hizo durante la Edad Media, lo volverá a hacer cuando se le sane la herida. ¿Y quién le va a ayudar a que esa herida sane? La segunda bestia de Apocalipsis 13, que representa una nación protestante. O sea que los protestantes son los que le ayudarán a la Iglesia Católica, al papado, a que sane su herida de muerte y empiece otra vez a perseguir. Noten. Y que se volverán a encender los fuegos de la persecución debido a las serviles concesiones del mundo que se llama protestante. No cabe duda, según las profecías bíblicas, que las iglesias protestantes se van a tornar en perseguidoras igual como la madre. Si hoy en día, hermanos, solamente las iglesias protestantes atacan la ley de Dios y usan la Biblia para torcerle y atacar la ley, vendrá un momento donde no les bastará. Querrán usar la fuerza y la persecución para callar al remanente. Vendrá otra vez una persecución. Y esto, hermanos, no es ningún alarmismo. Simplemente estamos predicando verdad presente. Los eventos finales se están cumpliendo al pie de la letra. Cada día vemos cómo movimientos en pro a la unificación y al ecumenismo, buscando alianzas ilícitas con los magnates de la tierra y con los poderes políticos del mundo,
cómo la religión católica cada día va avanzando en los países europeos para obtener poder en las religiones árabes, con los shintoístas, con los hinduistas, con los musulmanes, con los metodistas, con iglesias poderosas protestantes. Como vemos cómo cada día las iglesias protestantes están buscando alianzas ilícitas con los magnates de la tierra. Vemos las noticias como están saturadas, como iglesias protestantes buscan la ayuda cada día de los poderes políticos del mundo. Hermanos, ¿qué significa eso? Que nos acercamos a la recta final. Y todos estos movimientos serán rápidos e iniciarán en los Estados Unidos de Norteamérica. Es impactante ver cómo en los últimos días, en la elección de Donald Trump, cómo las iglesias protestantes cada día están buscando la unión de iglesia y Estado. Es impactante ver cómo las iglesias protestantes cada día están teniendo más cabida en el Senado. Es impactante ver cómo las iglesias protestantes cada día están estableciendo uniones ilícitas con los presidentes del mundo, en este caso con el presidente electo Donald Trump. ¿Qué significa eso? Que esto va a pasos agigantados. Muy pronto veremos la imagen de la bestia. La imagen de la bestia representa la forma de unión de iglesia y Estado para tornarse en perseguidoras. Las iglesias protestantes son las que van a dar aliento a la imagen de la bestia. Son las iglesias protestantes que van a iniciar la persecución. Son las iglesias protestantes que le van a decir al poder civil: ya es hora que des una ley, porque hay un grupo de disidentes que no se someten a nuestras leyes estatales. Y se va a cumplir la historia del libro de Esther. Se dio un decreto porque había un Mardoqueo que no le rendía pleitesía a Amán. Hermanos, la historia se volverá a cumplir. Como iglesia, nuestro mensaje tiene que ser un mensaje de verdad presente. Tiene que ser un mensaje de arrebatamiento y reforma. Llamar al mundo y a la iglesia, especialmente a la iglesia, que la iglesia despierte, que nos preparemos, que prediquemos este mensaje, que pongamos nuestra mirada en Cristo y en el cielo, porque muy pronto se terminará la libertad de expresión. Muy pronto esta libertad que hoy gozamos se terminará. Disfrutemos mientras hay oportunidad de predicar estos temas, porque vendrá tiempo donde la libertad de expresión se va a coartar, se va a limitar la predicación del evangelio. Estos temas van a ser coartados, estos temas van a ser borrados de las redes sociales, estos temas van a ser sancionados, estos temas van a ser acusados de sedición y rebelión en contra del Estado. Por eso hoy, mientras estamos en la libre expresión, mientras tenemos libertad de expresión en este mundo, tenemos que usar todas nuestras fuerzas para predicar el fuerte pregón que son los mensajes de los tres ángeles. Hermanos, tú y yo hemos sido llamados para predicar este precioso mensaje y anunciar al mundo que Cristo viene pronto, y que estos movimientos que anuncian la venida de Cristo serán rápidos. La imagen de la bestia empieza a formarse. Los protestantes cada día están buscando alianza ilícita con los reyes políticos y con la madre. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios y que hayamos entendido la profecía bíblica. Vengamos de rodillas para agradecer a nuestro Padre Celestial. Oremos. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque hemos estudiado tu palabra, que es la segura palabra profética que nos anuncia el porvenir del mundo revelado. Gracias, Señor, por estas profecías. Gracias porque permites que como tu pueblo escuchemos estos mensajes que anuncian tu pronta venida. Bendice a las personas que van a escuchar este mensaje, que su fe pueda ser aumentada y que esa fe esté basada en las promesas de tu palabra. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga.